aprendiendo también de ellos por acá. Eso les cuento. Y pues mucho gusto también en conocerles. Laura, Mariana, mucho gusto en conocerles, pues. Muchas gracias, David. Ya aquí nos Muchas. compartió y que Puyo está bonito, entonces ya me dieron ganas de ir también. Gracias. Sí, vengan, vengan. Bienvenido. Invitadísimo. Bienvenido a esta sesión. Gracias también por asignar el tiempo, sobre todo por lo que nos compartes que estás en un evento importante. Muchas gracias por estar aquí y por ponerte al día. Gracias. Eli nos compartía, difícil con la nena, te entiendo perfecto, no tengo hijos, pero tengo sobrinos y sé lo que de repente es medio de retador, ¿no? Con, con, con niños. Muy bien. Los demás, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿cómo les va? ¿Qué tal estuvo la semana? Bien, más o menos. No, No María. todos a la vez, por favor, que nos abrumamos. Súper bien, siempre cansado la semana y las fines de semana, todos los días, pero animado, animado. Bueno, pero como desde la primera vez nos decían, ya Y puedes, ya, ya viene el fin, ¿no? Muy bien. Ok. Lau, ¿estás todavía por ahí? Sí, ¿verdad? sí, perdona, es que está cayendo una tormenta, entonces la conexión va y viene. Así que perdonadme que está un poco intermitente. Ok, perfecto. Sí, yo también ya mejor si me conecto con otro equipo por cualquier cosa. Ok, pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Nuevamente, por decidir venir y compartir con nosotros. Y me voy a atrever a compartir pantalla de una vez. Ya puse a la sesión a grabación, Lau, por el tema de la conexión. Más vale que la hagamos desde acá. Si alguien, comenta o ve que algo no nos está funcionando muy bien, nos dice por favor y aquí nosotros lo resolvemos. Bueno, pues muchísimas gracias y para comenzar esta jornada, ya saben cuáles son los acuerdos que tenemos como equipo y dentro de esos acuerdos, pues bueno, a medida que puedan, porque entiendo que están en algunos otros eventos o actividades, mantener su cámara encendida, ese micrófono en silencio, pero solo en algunos momentos. Cuando ustedes gusten o quieran, esta sesión prácticamente es suya. Vamos a hablar muy poquito, Laura y yo. La intención es que ustedes compartan y que se vayan llegando a estos acuerdos como equipo. Así es que tu participación va a ser súper importante y en las actividades, deme un momentito. Y en un ejercicio que vamos a tener, vamos a ser muy puntuales con el tiempo. Y finalmente, pues esta apertura para escuchar, para compartir y como la otra vez yo les compartía o les decía, divirtámonos. Estamos aquí un ratito, tenemos el estrés, tenemos a los niños, a la familia, a los eventos, a cosas que entregar. Pasémoslas padre este ratito. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, Mariana. Sí, Mariana. Vemos muchos Sí, pulgares arriba, así que bien. eso. Muchas gracias. Nuevamente, si ven que me volteo de repente es porque tengo aquí otro equipo para poderlos ver mejor y podamos seguir avanzando. Ok, muy bien, queridísimo equipo. Para continuar, recordamos nuestro recorrido, ya tuvimos una primera sesión, la segunda sesión, ya revisamos el material de la segunda sesión asíncrono y hoy estamos aquí. Es decir, ya vimos de qué se trata un estilo de liderazgo, cómo puedo ajustarlo a partir de mi equipo y cómo cuando yo ajusto ese estilo de liderazgo, cuido a los demás. Ya reconocimos la importancia de las conversaciones y que las conversaciones dependen de mi estado emocional y que aquello que yo construyo con el otro refleja cómo estoy y cómo me siento y por qué es importante reconocer emociones y que hay veces que debo sostener conversaciones difíciles aunque tal vez es medio incómodo, porque de esa manera cuido la relación con el otro, me cuido a mí y cuido la organización. También recordamos qué tipo de información es valiosa compartir con quién y qué es necesario que también nos guardemos en confidencialidad, pero que también compartamos con los demás. Para llegar el día de hoy precisamente a cómo trabajamos como equipo, cómo vamos a trabajar juntos y cómo nos construimos con un sistema. Ahora sí que si lo observamos, somos un sistema integral en la que estamos compartiendo, más allá de tiempo o de información, nos estamos compartiendo a nosotros mismos.
Y ya les pregunté en un inicio cómo les fue, pero yo quisiera ver con ustedes si alguno avanzó en su diario emocional. Alguien que nos quiera compartir cómo le fue, avanzó con diario emocional, hicieron algún ejercicio. Es más, alguien cuéntenos sus principales emociones el día de hoy. Lili, que llegaste ahorita para la bienvenida, cuéntanos dos emociones que hayas sentido el día de hoy. La vez pasada compartiste, hoy es tu escenario de nuevo. Es que la última semana con lo del terremoto en Colombia, pues como que fue difícil. Ya. Ok, ¿cómo estás hoy ahorita, Liliana? O sea, como que es un tema demasiado extraordinario, abrumador, doloroso. Estoy mejor, pues no deja de doler, pero ya duele menos. Pues como, no sé, como que cicatriza un poquito. Ok. Lili, ¿qué pedirías a este equipo en este momento en el que te encuentras? No, el equipo es como súper amoroso, me siento sostenida, em, como que no, o sea, como que me siento demasiado abrazada, eh, y el equipo en general también se sintió así, así que nada, es lindo tenerlos. Muchas gracias, Lili. Gracias y te abrazamos también a quienes lo requieran el día de hoy. Y junto con este gatito, imagínate que estamos nosotros, a quienes hoy el día lo requieran, les mandamos un abrazo virtual. Mira qué bonito. Muy bien, muchas gracias por compartir y gracias al equipo por abrazar a su compañera o a sus compañeros o compañeras. Muchísimas gracias. Muy bien, ¿alguien más? ¿Cómo le fue con su diario emocional? ¿Cómo les fue? ¿Quién más nos quisiera compartir? ¿Qué emociones estuvieron presentes en este periodo? O podemos decir hoy para acotarlo un poco, ¿no? Exacto, hoy. ¿Qué emociones has vivido hoy? Si pensar en una semana es muy complicado, pues hoy. Si quieren, puedo ir yo. Todavía, bueno, ya me creé la cuenta en esta Ok. aplicación, no recuerdo, pero no he todavía llenado ahí el diario, pero sí quisiera compartirles las emociones que he sentido hoy. Como Ujú, les mencionaba, estamos acompañando un proceso acá en la Amazonía y bueno, tuvimos una jornada que empezó muy tempranito. A las 6 de la mañana ya tuvimos el primer encuentro donde fue muy esperanzador, sentí como mucha esperanza porque estuvimos reunidos con nacionalidades indígenas ujú, donde realizaron un evento cultural muy propio de ellos y se lo veía como muy original, muy natural. Entonces eso habla mucho de que los pueblos originarios están en resistencia, están preservando su cultura, su forma de vivir y eso me dio mucha alegría y esperanza. También sentí quizá algo de impotencia después porque hubo también un proceso en lo que las nacionalidades se dirigieron hacia la gobernación de acá de la ciudad del Puyo y claro, era muy temprano, estaba el edificio cerrado y las nacionalidades estaban desde afuera gritando como Amazonía libre de fósiles, queremos vida, no petróleo, cosas así. Y sentí como un poco de impotencia, ya que veía que estas personas tenían sus voces para decirlo, pero por el otro lado estaban las instituciones cerradas, como con puertas cerradas, edificios de concreto, que claro. tienen bastante como poder a la final, ¿no? Entonces, como ver esas dos caras también me dio un poco de impotencia al saber que son procesos difíciles, ¿no? Y bueno, creo que a la final, otro sentimiento que tuve después, estábamos empezando una actividad con el equipo de ahí de acá y vinieron bastantes personas jóvenes a nuestro evento, entonces también me dio bastante ahí alegría nuevamente al saber que hay jóvenes que están pues interesadas e interesados en estos temas que planteamos. En este caso era algo sobre zonas de exclusión, identificar dónde queremos proteger.
en la Amazonía, donde queremos restaurar y donde debemos cerrar ya actividades. Y bueno, hubieron bastantes chicos y chicas, se veían que tenían como entre sus 20 años, una cosa así, y eso pues me motivó bastante también. Wow, qué padre. Muchas gracias por compartir, excelente experiencia. Y Jorge, mandaste por ahí un corazoncito. ¿Qué escuchaste cuando nos estaba compartiendo David? Bueno, a mí me mueve el hecho de que David haya sentido pues mucho entusiasmo, mucha esperanza y que haya disfrutado pues esta actividad de los pueblos y cómo se manifiestan y cómo de alguna manera nos muestran y nos siguen enseñando que resisten. Entonces de pronto eso como que es muy esperanzador. La verdad es que estar cerquita con los pueblos, con las personas que están en los territorios, la verdad es que lo alimenta a uno demasiado y claro que cuando David estaba compartiendo como que sí me hace como vivirlo a través de él y el estar consciente también del tema que están trabajando allá en FOSPA me da mucha alegría de que pues fue bien la actividad, de que hubo buena participación y juventud también me hacía pensar como esa juventud, hablando del tema que estaban hablando de zonas de exclusión, debe estarse preguntando como sobre mecanismos efectivos de protección de los territorios, porque de pronto no alcanza lo que tenemos hoy. Entonces, como que, ajá, estaba vinculando quizá esa juventud como con la inquietud de buscar otras herramientas para proteger los territorios. Entonces, ajá, eso quiero pensar y eso me hace vivir ahí, David. Gracias por compartirlo. Y gracias a ti también, Jorge, porque precisamente con ese entusiasmo y podemos descubrir y escuchar cómo cambia la voz y la empatía es escuchar o sentir con el otro. Y entonces yo siento contigo, o sea, esta emoción que nos comparte David y que retoma Jorge y que nos compartía Liliana, la empatía es sentir con el otro. Me conecto con esa posibilidad de poder sentir contigo. Y ahí es cuando hacemos un encuentro. Y si hablamos como un equipo de sistemas, la primera vez les decía este concepto intersomos. Somos juntos, siento contigo y siento contigo a través de esta conversación. Y por eso las conversaciones son importantes. Y me va a mi segunda pregunta. ¿Alguno de ustedes realizó la conversación que platicamos la vez pasada, que se quedó como tarea, una conversación pendiente? ¿O no? Nadie hizo su conversación pendiente. Si no hicieron su conversación pendiente, esta es una conversación, queridísimo equipo. Esta es la conversación. ¿Qué conversación deberíamos tener? ¿Y qué sucede con aplicar y realizar los acuerdos? ¿Y qué sucede con la confianza que tenemos como equipo? Ahorita vamos a ver los resultados de ustedes como equipo. ¿Y qué hicimos nosotros para conversar? Porque inclusive no tener esta conversación pendiente en tu vida personal o en el trabajo, tú te das cuenta creo que así se los dije la vez pasada, cuando te das cuenta que el patrón eres tú, que las situaciones no se te repiten, sino que eres tú en el trabajo, con la familia, con los amigos, con la salida. De repente nos cuesta trabajo sostener conversaciones. ¿De qué manera estamos sosteniendo estas conversaciones con los demás? Y sobre todo esas conversaciones, ¿a qué lugar te están llevando? Porque la conversación no es charlar. La conversación es la que te lleva al resultado. Y hablando de resultados, queridísimo equipo, ¿cómo les fue con su disc? Cuéntenme, ¿alguien que quiera compartir? ¿Nadie tampoco? Yo A ver, he hecho disc varias veces y me eres... salió igual todas las veces. Muy bien. Entonces eres consistente, Eli. Muy bien. Imagino, sí. O soy muy aburrido, algo así. No, no, no. Muchas gracias. Gracias. Estable, estable, diría yo, Hilary. En la estabilidad. Ahorita te quiero compartir un poquito qué sucede con eso, Eli. Jorge, ¿cómo te fue? Mm. Bien, no, yo lo hice una vez pues, ajá, convencidísimo del resultado, la verdad es que sí, fue como, ay, me adivinaron, entonces como
Sí, a mí mi resultado fue el de estabilidad y me sentí muy yo, o sea, sí, sentí que me describía, ajá. Muy bien, Jorge. Que de hecho a lo mejor no alcanzamos a integrar esa respuesta, pero qué bueno que me lo compartes porque nos hacía falta alguien con estabilidad. Gracias, Jorge. Majo, Angie y Emi. Gracias. A mí me salió cumplimiento orientada a la precisión y calidad. Analiza antes de decidir, sigue estándares, detecta riesgos que otros pasan por alto. Bajo presión puede volverse rígido o paralizarse por sobreanálisis. Total. Aporta rigor, orden y control de calidad al equipo. Y ahí Lili está diciendo que tal cual. Excelente, muchas gracias, Majo. Ok, ahorita vamos a ver cómo nos integramos como equipo. Perfecto, muchísimas gracias por compartir. Perdón. Danos un segundito, Flore. Va Angie y ya ahorita nos compartes. Gracias, Mariana. Y bueno, extrañamente para mí, no sé, también me arrojó cumplimiento. Ahora que veo aquí como la tabla de las definiciones, quizá, claro, por trabajar mucho desde mi área, desde lo humano, me podría identificar con influencia, pero definitivamente mi resultado fue cumplimiento. Analizar antes de decidir, seguir estándares, detectar riesgos que otros pasan por alto, que también tiene mucho sentido, ¿no? Por lo que hago, pero creo que viendo ahora la tablita podría tener un mix entre cumplimiento e influencia, pero por ahora Muy bien, muchas gracias, Angie. Flore, Emi, quien quiera de ustedes dos. Dale. Dale Bueno, ahí ahí. espero que me escuchen bien. Yo lo hice y luego el problema fue que se me borró, o sea, como que no guardé en el momento que lo hice para ver. Y como dice Eli, nosotros también hace tiempo sé que habíamos hecho como un disc y el que habíamos hecho nosotros tenía como muchas más, o sea, a lo mejor no sé si más profundo, pero tenía muchas más secciones. Tú lo tenía guardado y cuando quería compararlo, volví a la plataforma y entonces ya no podía ver y la verdad es que no me lo memoricé. O sea, sí era una combinación. Quería ver si era consistente, sobre todo porque el que yo hice antes yo tenía un rol muy diferente, estaba trabajando en cosas muy diferentes y a lo mejor como que en otra etapa de mi desarrollo profesional y pues sí quería ver si era como que si seguía igual, los había modificado, pero ya no lo pude ver. Entonces, si por ahí lo tienen y luego me dicen cómo lo puedo sacar, para mí será útil para hacer esa comparación. Claro que sí, Emi, yo te lo mando, no te preocupes. Ok, ahora sí, Flore, cuéntanos. Y a David, y a Flores. Ajá. Mi memoria y no hay registro y no me acuerdo qué me salió. Y me pasó lo mismo con el test de la semana pasada. Sería bueno que quedara la respuesta. Ok, Totalmente, sí. gracias. Ok, Gracias, Flore. Totalmente. muy bien. Nosotros les mandaremos, tenemos acceso, ¿no? Sí, A las respuestas. Yo creo que podremos enviárselos individualmente a cada uno. sí, del disc sí lo tenemos, se los puedo mandar también. Ok, perfecto, para que cada quien tenga su archivo, su reporte. Muy bien. Este disc lo sustenta una prueba psicométrica, probablemente es diferente, como bien dice Emi, pero mide temas muy similares que se llama Cleaver. Normalmente el Cleaver se integra con algunas otras pruebas, probablemente Angie las conoce, ¿no? Que es el Human Factor, que nos incluye proceso pensante y valores. Pero en esta ocasión solamente hicimos el Cleaver. Cleaver que nos evalúa o que nos comparte cómo nos comportamos normalmente, bajo presión o motivado. Cuando yo hacía reclutamiento en su momento, por el tipo de organización en la que estaba, nos fijábamos siempre cómo las personas respondían bajo presión. Pero también es interesante saber qué pasa con el equipo o con las personas cuando se encuentran motivados. Tiene 4 puntos, que es lo que mide. Está la D, que sería como el drive en inglés, aunque aquí lo mencionamos como dominancia. Es este empuje, es ver a resultados, es cómo llego a donde tengo que llegar, es cómo hago que las cosas sucedan. Como explicaban Majo y Angie,
Todo tiene un punto alto y un punto bajo, ¿ok? Entonces, en el punto más alto, cuando una persona tiene un drive muy alto, es agresivo, inquisitivo y el fin justifica los medios. Cuando tiene una D muy baja es, no pasa nada, voy con calma. Es como un poquito más laxo, ¿ok? La I de influencia, que bajamos, ¿ustedes cuál creen que como equipo tengan más alta? La I de influencia es este vincularme con el otro. Es utilizar mi capacidad de vínculo o de influir en los demás para lograr los resultados. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tenía una compañera que tiene una I súper alta. Entonces, cuando le encargabas algo, se distraía platicando con todos. ¿No? Yo decía, pero el resultado, ¿no? Porque mi idea era más alta. Entonces ya, no, pero ahorita ahí voy, Marianita, ahí voy. Y entonces revisaba y hablaba y platicaba y veía. Una ahí se nos puede perder porque está más preocupado en generar vínculos y relaciones que lograr un resultado. Una I muy baja, por ejemplo, si tienes equipo a tu cargo, pues va a ser muy complicado porque entonces no está acostumbrado o acostumbrada a tener vínculo con el otro. Entonces, de hecho, inclusive para una promoción con liderazgo, si veíamos que hubiera un nivel de I, de influencia importante con los demás. El steadiness o la estabilidad que nos compartía también Jorge, son esas personas que son constantes, ¿no? Que pueden entregar una tarea, que pueden darle seguimiento a un punto, que le gusta esta cooperación, esta calma, no todo como beligerante, como la de que va y viene y qué vamos a hacer y demás, puede darle constancia a algo. ¿Qué puede suceder en el riesgo de un steadiness muy alto? Este es el de al revés. Es decir, el muy alto puede ser que me quede fijo, zona de confort y está establecido. Y el muy bajo es el que es el agilito. Va y viene y regresa y hace muchas cosas, ¿ok? Y finalmente la C de cumplimiento o compliance, que tiene que ver con este orden, precisión y análisis. Como decía Majo, cuando es muy alto puedo ser mucho rigor, mucha estructura y a lo mejor han conocido a alguien que dice, no, aquí dice la política que no se puede porque las reglas, las normas son así. Los necesitamos, pero hay veces en las que requerimos cierta flexibilidad. Eso sería una C media. Y una C muy baja son aquellas personas que no les importa la regla y la norma. Ok, con esta breve introducción al DISC, bajo el modelo o bajo la prueba de Cleaver, ¿ustedes cómo creen que les fue como equipo? ¿Cuál creen que sea el más alto? ¿La D, la I, la S o la C? Si quieren, pónganme ya en el chat. ¿Listos? Ponga ahí cuál creen que haya sido. Así como equipo en general, o sea, ¿cómo somos este equipo? Ajá, así es. ¿O cómo somos? Ok, Sí, sí, el equipo. todos. Ah, como es un promedio de todos, Lili. Ok, iOS, S, Steadiness, I, pues más o menos por ahí andamos. Está bastante, Eh, Steadiness. Entonces, está consistente. Muy hay bien. como bastante, Similar. sí, Yo sé que generé este reporte ayer por la tarde-noche, entonces a lo mejor no incluí los resultados, no, a lo mejor no incluí los resultados de Jorge, sino tengo que revisar ese resultado. Pero así estamos como equipo. Ok, algo importante para dar retroalimentación a ustedes, equipo. No contestaron todos. ¿Ok? Entonces, estos resultados son solamente de parte del equipo, que nuevamente es feedback para el equipo, que pasa para cumplir con los acuerdos y para los acuerdos de tiempo y hora, ¿no? Entonces, el equipo no está completo aquí, no está reflejado completo y eso es feedback para ustedes. ¿Qué sucede con este equipo? Normal, y si se dan cuenta que es algo que está bonito, es que son consistentes, no hay tanta variación en una situación y en otra. Hay personas que yo he visto que cambian completamente, o sea, de repente tienen una D muy alta y de repente tienen una D muy baja. Normalmente eso nos llama la atención y entonces tienes que tener una entrevista profunda con esa persona para entender qué pasaba. Como decían Eli y Emi, normalmente son consistentes porque es una forma de comportarnos. Aquí es clave, es una forma de comportarnos, pero no me dice a mí quién soy, o sea, porque yo soy más que una prueba, ¿estamos de acuerdo? Entonces me dice cómo tiendo a comportarme, eso es clave en esta interpretación. Sin embargo, hay veces en las que yo, por la función que ejerzo o por las actividades que tengo que realizar, el sistema se regula. Por eso hablamos que el equipo es un sistema.
Hay veces en las que en mi equipo, por ejemplo, hace falta alguien que vea las normas y las reglas. O sea, el sistema se regula. Si el mío está como latente, el cumplimiento de normas, y en este equipo todo el mundo tiene un desorden, yo puedo asumir ese rol. El sistema se regula como el cuerpo, ¿no? De repente no me ves muy bien de un ojo y entonces el otro hace más esfuerzo. De repente no caminas bien de un lado y entonces la otra pierna hace más esfuerzo. Así sucede con los equipos. Nos vamos regulando. ¿Qué problema sería? Que todos estén tirados hacia allá y entonces la organización sería un caos. ¿Va? Ok, entonces no es fijo, no es determinado, pero sí es una tendencia de comportamiento. Bien, como vemos, hay consistencia, normal, bajo presión y motivado. Vemos, por ejemplo, que en normal, en conjunto, salimos con una S alta. ¿Qué tendríamos bajo presión? El más alto es la I de influencia. Y motivado, lo que tenemos más alto también es la I y la influencia. Entonces, sus interpretaciones fueron correctas y sí estamos en lo mismo, ¿no? Entre I y S. Pero ¿qué más observan de este equipo? Ustedes, de lo que les acabo de compartir, ¿qué más observan? ¿Qué ven? ¿Qué piensan de estos resultados que tenemos como equipo? Ustedes como líderes del equipo, ¿qué creen que podría servir? ¿Qué tipo de acciones podrían emprender con este resultado? ¿Qué observan? Necesitamos subir un poco la D, ¿no? Sobre todo como equipo de liderazgo, que es más como dirección, como más firmeza en las acciones. Creo que estamos, comparados con los otros, muy bajos para hacer liderazgo. Sí, gracias, Emi. Yo sí incluiría que alguien tiene que tener más... Eso quiere decir que, Perdón, Lau. Adelante, Lau. perdona, no, lo que quería decir es que justamente, lo que quiere decir es que buscan consenso, sea... Sea la circunstancia que sea, están mucho más enfocados en la generación de consenso, en preguntar, etcétera. Y hay situaciones, y sobre todo como equipo de liderazgo, que ese consenso retrasa y hace que la urgencia pues sea atendida un poco tarde, ¿no? Entonces estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias, Lau. Por ahí vi otra manita alzada, pero ya la perdí. ¿De quién era? ¿De Ana? Ana J. Ana Sí, J. era yo. Adelante, Ana. Yo iba a decir que aunque no sé si me escuchas, sí, No que te aunque escucho. la de este bajita, que sí es interesante, que sí sube cuando estamos bajo presión, entonces que sí me parece que es como un comportamiento normal, ¿no? Y que sí me parece curioso es que bajo presión suba el cumplimiento, que me parece que es algo que intuitivamente a lo mejor bajaría, ¿no? Como que estás en estrés y entonces las normas las dejamos a un lado, hay que actuar. Entonces me parece que eso es positivo del equipo, ¿no? Que aunque estemos bajo presión, sabemos como lo que hay que hacer. No sé. Excelente, Ana. Muchísimas gracias. Es interesante. Vamos a recuperar los dos. Ok. Cuando estamos bajo presión, el equipo está, vamos a lograr el resultado. ¿Ok? Mejora el resultado. Está bien porque no llegamos a una D tan alta que sea la inquisitiva, agresiva, de no me importa que la gente no duerma, no coma, ¿no? Vamos a lograr el resultado importándome influir en los otros. Eso es valioso, eso es un atributo, eso es un logro que tienen como equipo. Sí creo que alguien del equipo tendría que aumentar su D, o sea, me refiero como sistema, porque esa persona es la que va a recordar la visión hacia dónde vamos. Es la persona que va a decir, oigan, este es el resultado, tenemos una fecha de entrega, tenemos un deadline, tenemos que traer esto. Eso creo que va a complementar al equipo. Y como bien decía Ana J, ¿no? Entonces aumenta también la sede de cumplimiento. Probablemente nos preocupamos más porque como tenemos que encontrar un resultado, a no equivocarnos y apegarnos a las reglas y a las normas, ¿ok? Muy bien, pero está muy interesante porque además son muy similares. O sea, los tres son muy similares. No hay un cambio completamente diferente. Sí, Gladys, cuéntanos. No, eso que decías al final me pareció interesantísimo que en las tres circunstancias nos mantenemos similares. Y creo que lo que en lo de bajo presión es algo que naturalmente se está dando, porque si lo ves cómo funciona el equipo de liderazgo cuando son decisiones como de bajo presión o estratégicas, no es todo el equipo de liderazgo el que actúa en un pleno, sino que son, o sea, se hacen como pequeños
O sea, en algunos casos decisiones de 1 a 1, decisiones de 2 a 3, porque todo el equipo de liderazgo no podríamos decidir juntos en el momento instantáneo de una situación de crisis. Y eso es lo que se ha dado naturalmente, aunque en general tratamos de lograr el consenso, el apoyo y todo esto, en algunas circunstancias que son como de momentos decisivos o bajo presión. Y tal vez por eso la de también es más pequeña. Pero bueno, solo más una pregunta que una afirmación, a ver si tenía alguna razón o sentido. Ok, muchas gracias. Y déjame ver si estoy entendiendo bien la pregunta. Entonces, claro, en efecto, bajo presión, nos motivamos por lograr el resultado porque justo en este pequeño equipo tengo que lograrlo. Pero yo me estaba yendo también, inclusive, Gladys, cuando hablamos de los estilos de liderazgo. Hay veces en las que no tengo tiempo, como decía el lado del consenso, ¿no? Va a ser más directivo porque no tengo tiempo, porque tenemos que llegar a este resultado. Por eso aumenta mi D, pero lo interesante y por eso acotaba, pero no bajo mi influencia. Es decir, no hago que el fin justifique los medios. Voy a llegar al resultado, pero no a costa de la gente. Busco influir para llegar al resultado. Y es que esa es la mezcla que es interesante cuando tenemos un perfil de liderazgo. ¿Cómo influyo en los otros para llegar al resultado? Pero sin que se me olvide la gente, sin que se me olvide el equipo, sin que se me olvide lo que nos está moviendo y lo que nos movió el corazón el día de hoy con lo que nos compartía David. En este perfil buscas a alguien así. En un perfil de ventas, que es ventas, 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 quiero una D alta, pero también una I alta, ¿no? Porque pues tampoco va a vender sin influir en los demás, ¿no? Dependiendo del resultado y el lugar en el que nos encontramos. Y va a cambiar el estilo de liderazgo. Ahora, la sugerencia no es que yo cambie. Insisto, es escuchar al sistema para podernos equilibrar como sistema. Porque aquí hay algo interesante. Tenemos una S alta, Jorge la tiene, insisto, probablemente se genere el reporte antes de que él nos tuviera su resultado, pero a nivel individual solamente Jorge tiene una I alta. Entonces, quiere decir que en promedio logramos, digo una S, perdón, una S alta. En promedio, nuestra S no es la más alta, pero como equipo sí. Digo, a nivel individual la S no es la más alta, pero como equipo sí. Logramos aumentarla, ¿ok? La I es la más alta, es el rasgo más La estable. escala es de 1 a 100. Sí, del 1 al 100. La escala es de 1 a 10. No, bueno, de 0 a 100, más o menos. Un medio es un 50, Lili. Sí, sí, sí. Pues acá está, tal cual, perdón. Ajá, llegas a un medio que es un 50, que más o menos ustedes lo ven aquí, está tal cual el dato como tenemos, ¿no? La D no llega al medio, pero está muy cerca del medio, ¿ok? Aumenta bajo presión, que eso es importante, que eso es algo valioso, pero también, pues de repente siempre se resultados bajo presión, tenemos que tener cuidado con eso, la S como estilo dominante, y en el motivado regresamos a la línea base. ¿Qué quiere decir? Que me parezco mucho al normal. Esto es normal, normalmente pasa eso. El motivado se tiene que parecer un poco al normal, a menos que tengamos o estemos en organizaciones de mucho cambio. Pero normalmente el motivado y el normal son muy similares. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Mi frase de este momento. Estamos condenados a ser libres. Es decir, no estamos determinados. Yo puedo ser libre y voy a recuperar una frase que decía Víctor Frank. Me pueden quitar todo, bueno, el concepto, porque no es la frase como tal. Me pueden quitar todo, la libertad, el espacio, mi ropa, familia, todo, pero no me pueden quitar la libertad para elegir cómo pensar. Estamos destinados a ser libres, a elegir cómo pensar, a elegir mi comportamiento, a esta capacidad de decisión y el espacio de conciencia para decir qué quiero hoy y de ajustarlo y de conocer este equipo. Y entonces yo ya sé que tengo esta persona que es buenísima con una C alta. Cuando tengo que entregar un resultado, Majo, Angie, revisen que no me esté fallando nada de las reglas. ¿Estamos cumpliendo? Sí. Tenemos que revisar y eso es una constante. Jorge, porfa, esto no se nos puede pasar, es algo periódico, es constante. ¿Quién tiene la I alta? Ok, tú, vamos a hacer esta negociación. Habla, conversa. Hagamos esa negociación. Y es como entonces como equipo nos estamos acoplando, nos estamos integrando.
Por eso empezamos y retomaba el tema de la empatía, es escuchar con el otro, es escuchar al otro para reconocer sus talentos. Porque nadie va a ser perfecto y va a poder con todo. Eso es lo padre, porque no necesitamos poder con todo. Para eso somos un equipo. Muy bien, ¿qué Yo piensan? creo que Adelante, aquí es Alejandra. muy, Mariana, si me permitas, yo creo que aquí es muy valioso recuperar los resultados individuales y lo que yo he hecho en muchas organizaciones es que nos poníamos en el estatus de Teams o al lado de nuestro nombre o lo que sea, un pequeño tag de nuestro color, de nuestra letra, para que supiéramos nosotros cuál era la tendencia de nuestros compañeros a la hora de comunicarnos, para saber cuándo recurrir a ellos. Entonces, simplemente puede ser una idea que quería poner sobre la mesa para que esto se ponga en marcha realmente. Muchas gracias, Lau, excelente. Emi, cuéntanos. Estamos en el momento de la conversación. Tú cuéntanos, Emi. Sí, igual haciendo eco de lo que decía Lau, o sea, ya a mí me parece clave, creo, no sé, al menos que mis compañeros piensen diferente, que esta no la vemos como información confidencial. Yo creo que es clave que sepamos o sea, cómo nos vemos cada uno dentro de este equipo en estas características, porque como decías, Mariana, no se trata de qué puedo hacer yo en lo aislado, ¿no? A lo mejor yo digo, bueno, a lo mejor tengo que subir mi D o a lo mejor tengo que bajar mi I, pero como decías, esto es el global, entonces poder ver dónde son mis fortalezas, dónde tengo porque a lo mejor lo que yo en individual creo que tengo que fortalecer, no es lo que el equipo de liderazgo necesita que yo fortalezca. O sea, un poquito como para aportar en eso. Entonces, y como decía, sobre todo, no sé, yo lo veo como algo visual, donde podamos tener como esta fotografía de liderazgo, porque efectivamente, si la idea es que es acudir a ciertas personas en ciertos momentos, que yo pueda ver visualmente, necesito, a lo mejor como decía, necesito tomar esta decisión y necesito esta combinación de habilidades. ¿Cómo armo mi grupo de decisión? A lo mejor en cuestión de las habilidades. Entonces, como que sí deberíamos tener esa fotografía de liderazgo muy clara por persona, más lo que suma lo grupal, porque si no, sí se pierde mucha información en simplemente hacer promedios, creo. Muchas gracias, Emi. Entonces yo hago una petición. Pido a quienes no les dio tiempo de realizar las pruebas que las hagan para que yo les pueda mandar el reporte individual y el reporte como equipo. Y entonces tengan toda la información, porque algo que me encantó, Emi, que dijiste es, pues a lo mejor de lo que hoy requiere el equipo. Entonces, ¿cómo contribuyo y forma parte de ese equipo? Esa es la conexión, esas son las interdependencias que hoy debemos tener. Es la interdependencia, la conexión, el encuentro. Una experiencia mía, justo armábamos equipos con este Human Factor. ¿Qué me hace falta acá? Ah, claro, entonces es de manera consciente la siguiente contratación y cómo se integran el equipo y cómo equilibramos al sistema. Eso es el diseño que tendríamos que hacer. Entonces, porfa, ayúdenme con eso para que lo más pronto posible en estos días les podamos mandar sus reportes como equipo e individuales. Sí, Gladys. Gracias, Mariana. Que creo que también una cosa que lo hemos hecho en otros test, o varios que hemos hecho, como el de Strength Finders, que al final no hay nada bueno o malo, o sea, simplemente cada uno tiene fortalezas que se pueden complementar con las otras. Entonces, y al final en eso está la riqueza de este equipo, pero del equipo en general, o sea, del equipo de liderazgo, pero del equipo en general, que tengamos diferentes fortalezas que podamos unir y trabajar colectivamente. Gracias, Gladys. Exacto, es fijarme en la fortaleza del otro para saber que juntos podemos más. Y ahí viene la palabra sinergia. No es centrarme en lo que no, es que sí tiene bueno. E insisto, eso tiene que ver conmigo. Mi capacidad de observar las cualidades y talento del otro tiene que ver conmigo, porque lo puedo ver. Si no lo puedo ver, entonces, ¿qué pasa conmigo que no observo el talento de los demás? Muchas gracias por compartir. Muy bien. Pues esta es la primera de comportamientos, tendencias de comportamientos. Déjenme veo nada más el chat que tenemos por acá. Jorge quería comentar algo. Adelante, Jorge. Perdón, la mía era muy básico solo era que no había, yo me excuso que no pude participar en la sesión pasada y no había entendido esto de los estados normal bajo presión motivado, entonces por tanto solo hice uno. ¿Cómo se entiende? Si hago la segunda, entendemos clarísimo que es bajo presión y la tercera evaluación que les llegue a ustedes es motivado.
o porque no había como elegir ahí, digamos, No, estas opciones. Esa, perdón, No, 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 no lo no, entendí. Lau, no, sí. no, no. El mismo sistema. Sí, perdona, el mismo sistema te va a permitir, ya con el tipo de preguntas que te hace, ya se sabe que estás respondiendo bajo presión, motivado o en un Vale. escenario normal. Entonces, solo Ah, respondes una vez y perfecto. es suficiente. Ah, bueno, bueno, listo, listo. Yo pensé que había que Ahora responder diferentes. No, si te acuerdas, son grupos de tres palabras. rondas. Claro, son grupos de palabras y cada grupo hay palabras Ya. que se repiten. Cuando tú cambias tu elección dependiendo del grupo de palabra, es cuando dices es bajo presión, motivado o normal, porque no eliges la misma palabra siempre, depende del grupo con el que esté. Entonces es un solo instrumento que nos arroja ese resultado. ¿Va? Súper, muchas gracias, Jorge. Muy bien, ahora sí, equipo. Vamos a hacer un caso, es una operación impacto. Entonces, aquí hay varios puntos que queremos retomar, Lau y yo. ¿Qué vamos a hacer? Este ratito va a ser para un caso, tenemos aproximadamente media hora para trabajar con este caso y lo que les queremos pedir es atención completamente y va a ser este escenario o esta media hora prácticamente suyas. ¿Cómo vamos a distribuir esa media hora? Ahorita les voy a explicar. Vamos a revisar los roles que que cada quien va a tener. Vamos a dividir dos salas, una con un equipo y otra parte con otro equipo, y después vamos a tener una sesión plenaria en la que todos van a estar en la misma sala. ¿En qué consiste el caso? Ah, y algo aquí que les pongo como notita, esto es un caso ficticio, lúdico, probablemente tenga algún error, algo que no esté tal cual. Les pido por favor que no nos centremos en si está bien o está mal el caso, sino que nos centremos en cómo trabajamos nosotros como equipo, ¿va? Entonces, este es el caso que tenemos y eso es una simulación de crisis organizacional. Fundación Base es una organización de derecho ambiental en América Latina. Hoy recibí una noticia urgente. La donación de $750,000 de Fundación Altair, la más grande en la historia de Base, tiene ciertos problemas. El fondo de inversión del portafolio de Altair financia proyectos de extracción en territorios indígenas que Base defiende. Y Ecoveritas, un medio de comunicación, publicará un artículo en los medios sobre este hallazgo. Ok, ¿qué es o cuál es la tarea que debe tener el equipo? El equipo es, ¿qué decimos a Ecoveritas? Porque van a publicar esta noche. ¿Qué le decimos a la comunidad con la que ya estoy trabajando? Porque si no, ellos también van a publicar en redes sociales. Tenemos aproximadamente 2 horas para poder entender. Y ustedes como equipo consideren las afectaciones y cómo lo van a resolver. ¿Ok? Bien. ¿Me ayudas a tomarle screenshot a esta slide para ponérselas en el chat, porfa? Súper. Ok, este es el caso muy general. ¿Qué es lo que viene ahora? Cada uno de ustedes va a tener una función, un rol. Laura les está mandando sus roles y su función de manera individual a su chat individual. Así es que porfa, revisen su chat para que vean cuál es la función que les toca o el rol que toman, que asumen. Y además, vean el rol. Cada uno tiene un rol con una información que ustedes tienen. No es información que tiene todo el equipo. Entonces, lo que queremos es que en este tiempo primero revisen su rol y vamos a hacer dos salas. En una sala vamos a tener a la dirección ejecutiva, una dirección de finanzas, territorios, clima, comunicación, las direcciones. Y en otras salas vamos a tener un equipo de especialistas que ellos también van a estar discutiendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahorita nada más vamos a darnos unos minutitos porque Lau está haciendo toda esta logística, pero bueno, Lau les va a mandar la información propia de cada rol en estos primeros 8 minutos. En la sala en la que están las direcciones, van a discutir de acuerdo a este caso para poder responder estas dos preguntas. Y en la sala en donde están los especialistas, van a discutir ustedes también con la información que tienen. Ahora, claro, adelante, Eli. Ok. Muy bien, Ali, que fluyan las ideas, Eli. Entonces, muy bien. Ahora, algo que sí es importante, si alguno de ustedes del equipo que está en dirección requiere hablar con el equipo de especialistas, porque pues es su equipo, nos puede comentar o me puede comentar a mí, yo me voy a quedar en la sala de dirección y Laura se va a ir a la sala de especialistas para que los movamos a esa sala, ¿ok? Entonces, ya todos tienen, muchísimas gracias, Laura.
Ya todos tienen su rol. Si alguien tiene duda, pregunta, comentario, nos dice. ¿Todavía no tienes tu rol, Emi? No, Estoy en ello, no, no, estoy no. acabando, estoy acabando. Ah, Ahí va. Perdón. No te preocupes, no te preocupes. Muy bien. No te preocupes, David. Está bien. Aquí lo que vamos a necesitar es lo que puedas compartir. Pero antes de avanzar, en lo que está Lau mandándonos, dudas, preguntas, comentarios. ¿No? ¿Nada? ¿Todo clarísimo? Yo tengo una. Adelante. Yo tengo una. La idea es que lleguemos a una decisión o que hagamos discusión como de enfoques. Una discusión que me lleve a una decisión de estos puntos. ¿Qué le decimos y qué vamos a hacer? ¿Qué le decimos al medio de comunicación, a la comunidad y qué afectaciones vamos a asumir? O sea, entre ustedes van a discutir para llegar a una Ok, respuesta. pero o sea, decisiones. ¿Qué van a hacer con Ok. este fondo? ¿Lo aceptan? ¿No lo aceptan? ¿Qué quieren hacer? ¿Asumimos el riesgo? ¿Qué le decimos a los medios de comunicación? ¿Qué le decimos a la comunidad? Si no acepto el fondo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si sí lo acepto, entonces, ¿qué vamos a decir? Todo eso tendrían que discutirlo ustedes. Es corto tiempo, pero bueno, es prácticamente un ejercicio de prueba. Ay, perdón, sí tengo otra pregunta justo por lo que dijiste, porque eso no me quedaba claro aquí. O sea, ¿nosotros ya tenemos la donación o tenemos que decidir si la aceptamos? Porque eso no están las preguntas. Son como que dos escenarios diferentes. ¿Ya tenemos la donación o todavía no? Ya la tenemos, ¿no? Ya la tenemos, Sí. ya la tienen. Okay. O sea, no es decir aceptamos, sino es qué hacemos con Tienes eso. razón, Ok. no fue la Eso no palabra sería un adecuada. problema. ¿No la podemos devolver? Eso Ok, puede ser esa una es opción, parte de la David, sí. discusión. Justo eso es parte de la discusión. Ahorita van a ver, algunos de Este ustedes. problema. Eso, Lili. Algunos de ustedes tienen información acerca de esa donación. ¿Ok? Bien, tú nos dices, Lau. ¿Quieres que te ayude en... Ya estoy acabando. Súper, gracias. Entonces, algunos ya de seguro ya les llegó su... Perdonad que me estoy Sí, ¿quién falta? ¿Alguien le falta Ay, algo? ya casi, ya casi. Gracias, Lau. Solo una pregunta, Mariana, para confirmar. ¿Es oficial que ya recibimos la donación? Y te lo pregunto porque en el rol que me manda Laura, eh, sí se deja ver como si se acepta o no se acepta. Ya la tienen, pero alguien más tiene información valiosa para esa decisión, Angie. Ay, ¿me escuchan? Sí. ¿Ya tendrían esa donación, Angie? O sea, ya contarían con esa donación, Ahí pero... te perdí. Ay, a ver. ¿Ya me escuchas, Angie? Sí, Sí, parece que sí. Ya, perdón, ok. ¿Ya tendrían esa creo que donación? estamos listos, ¿no? ¿Todo el mundo ha recibido su caso? Sí. ¿Ya tienen todo su caso? ¿Alguien falta? Sí. Ok, gracias. ¿Ya tienen la donación, Angie? Lo que sí es que alguien más del equipo tiene información para esa duda que tú tienes. Ok, listo. Ok. Ya los equipos están divididos. Voy a iniciar la división de las salas, ¿ok? Súper, gracias. 8 minutos. Mariana, tú te quedas en la 1, yo me quedo en la 2. Ok. Hola. Hola, bienvenidos Se de acabó el tiempo. Hola. No se fue a la mitad. No importa, No seguimos. importa, seguimos. Ya. No importa, seguimos trabajando. Ahora, todas las conclusiones que tuvo el equipo directivo con el equipo de especialistas, entre todos van a llegar a un acuerdo de acuerdo a lo que conversaron, ¿ok? Así es que tenemos ahora otros, les di 2 minutitos más, pero por el tiempo que nos ajustábamos y es más, entonces ahora sí, unos 8 minutitos para que entre todos ustedes ya lleguen a un acuerdo, qué es lo que va a pasar. ¿Listo, equipo? Nos ponemos en silencio, Lau y yo. O sea, no entiendo qué tenemos que hacer acá. A los Directora, especialistas les decimos a los directivos
que analizaron y ustedes dicen, así es, Lau, cierto. Los especialistas intercambian las conclusiones de consejos y... Se Lau, tienen que poner de ah, acuerdo. O sea, ustedes no Ustedes excelente. tienen que Yo, ponerse de acuerdo yo quién como empieza. directora ejecutiva. y Entonces, directora ejecutiva, como quieras. entonces escuchemos a los especialistas. Dale, pues. Yo le doy el micrófono a nuestra asesora legal, a nuestra especialista legal. Pero creo que sea voluntariado el técnico y no quisiera ser irrespetuosa, pero ha sido lindísimo trabajar con ustedes en este análisis técnico. David. Gracias. Bueno, les voy a compartir la propuesta que hice en el grupo más pequeño y es, bueno, trabajo yo bastante en contacto con la comunidad y propondría que estos fondos vayan directamente a las comunidades y se tome como cierto tipo de responsabilidad social o climática que deben tener las empresas para bajar directamente los fondos hacia allá. También a manera de quizá un poco de chiste, lo decía como quizá deberíamos incluso pedirles el doble, sacarles la más cantidad de dinero que podamos a estas empresas extractivistas para darles a las comunidades. Y bueno, también si necesitamos como ponernos de acuerdo, no es por crear pánico ni urgencia, pero sí quisiera que nos pongamos de acuerdo lo antes posible, porque tenemos que dar una respuesta a las comunidades antes de que ellos se pronuncien en medios, en redes sociales, y eso vaya a ser con... Súper. Mi colega, tal vez, mi colega Carrara quería dar un poco del análisis de los fondos y ya luego yo digo como el análisis legal, luego que me he leído el contrato 7000 veces y he analizado los pros y los... Listo. Bueno, nosotros lo que discutimos respectivo a este fondo es que valdría la pena, sobre todo, alinear la narrativa que vamos a dar. La recomendación no es necesariamente rechazar el fondo, sino asegurar que hay una congruencia en la narrativa que damos con las comunidades y hacia afuera. Sobre todo porque, aunque sí tenemos procesos de revisión clara de dónde viene o en qué invierten las fundaciones que tenemos, la realidad es que si nosotros rechazamos un fondo por esta inversión en específica, tendríamos que voltear a ver a todos nuestros financiadores y asegurar que no tenemos como ningún otro financiador que tenga dinero que venga como de estas fuentes, ¿no? Lo cual también reconocer que en el trabajo que hacemos es raro, o sea, generalmente las fundaciones traen dinero y el dinero viene y la inversión viene a lo mejor de actividades que no necesariamente son las que promovemos, pero eso no implica que no podamos poner el dinero como en buen funcionamiento. Entonces, la recomendación sería no rechazar, sino definir y, como decía David, transparentar con las comunidades y transparentar también hacia los medios la narrativa de en qué estamos invirtiendo el dinero, cuál sigue siendo la base de valores y de emisión de base, y por qué eso no rompe, o sea, por qué tomar estos fondos no rompe con esos valores desde una narrativa dirigida al fortalecimiento de las comunidades para hacer esa contención de reputación, o sea, reputacional, perdón. Y ahí, si quiere, la especialista en comunicaciones de nuestro Gracias. equipo nos puede decir qué ha pensado. Gracias, Emi. Bueno, como experta en comunicaciones, creo que es importante que nos organicemos para hablar hoy mismo, para sacar un comunicado lo más pronto posible, porque pues esta información ya está en varios medios de comunicación, entiendo ya que 4, entonces está como ya por salir que vamos a recibir estos fondos y su procedencia. Entonces, creo que es importante coordinar una declaración, hablar con la comunidad, pues transparentar todo esto que está pasando directamente con la comunidad y luego sacar este comunicado ante la prensa lo más pronto posible y pues definir, como dice Emi, con estrategia, nuestra perspectiva, nuestros valores y pues tomar desde esa perspectiva una decisión lo más pronto posible. Súper. Dale, Lai. Y desde el punto de vista legal no tenemos ninguna restricción. O sea, nosotros podemos, bueno, Base puede hacer cualquier comunicación pública, no tenemos cláusulas que impidan declaraciones públicas. No vamos a tener retaliación, ni ningún riesgo legal, ni ninguna condena civil. Podemos
compartir la evidencia que hablaba David de las comunidades, coordinar con ellos. Entonces, mi análisis del contrato es que estamos blindados legalmente para poder pronunciarnos públicamente y esto nos ayudaría más que legalmente a posicionarnos políticamente y a cuidar reputacionalmente a las comunidades y a nosotros. Creo que hasta ahí queda nuestro análisis legal y que nos encantaría escuchar qué discutió el equipo de liderazgo. Pues estuvimos discutiendo todos los riesgos y todos los contextos que envuelven esta decisión, información que tuvimos sobre el hueco financiero que dejaría no aceptar esos fondos, que realmente es complicado para el desarrollo operacional, información del equipo relacionada con su rechazo a la aceptación de estos fondos por parte de OIDA, o sea, como que hay un grupo, unas personas del equipo que estarían pensando en salir de la organización si es que aceptamos esos fondos. Y también información relacionada con que o sea, como que esta noticia pegaría muy duro también a las comunidades, eh, pues que también rechazarían el acompañamiento de AIDA si es que decidimos aceptar esos fondos. Sumado a que pues tenemos a el medio de comunicaciones respirándonos en la nuca y el comité que tiene que decidir, eh, el comité de AIDA, que debe ser como la junta de AIDA, solo puede tomar decisiones en las próximas 2 horas. Entonces, em, pues como que no hay consensos todavía, pero que tenemos ahora mismo, pues que la decisión que tomemos la respalda la dirección ejecutiva con el comité y que ese no debería ser un impedimento para tomar decisiones. Eh, Em, lo segundo es que AIDA tiene principios, que son criterios por los cuales acepta fondos, y tiene líneas rojas de financiación y ha operado y ha recibido fondos de muchas fundaciones y de o sea, como de variadas fuentes, siempre teniendo ese cuidado y esa debida diligencia de no vender el alma, digamos, a ningún donante y de tener una independencia que le permita seguir realizando su labor. Y que por lo mismo, pues como que ahorita había diferentes medios, diferentes necesidades de atención. La más urgente, pues como todo el boom mediático y todo, cuidar el riesgo reputacional, luego también el de las comunidades y luego también con el equipo, la información que va a recibir el equipo, eh, sumada a la información que no debería andar con el equipo afuera, eh, y hasta ahí llegamos. Muy bien, No equipo. Gracias, Lili. Se nos acabó el tiempo. sé si el equipo de direcciones tiene algo más que decir, Pues si me aquí, faltó algo. Jorge, equipo, ¿qué hacemos dentro del par de preguntas que teníamos? Una de las preguntas era, ¿qué le decimos a Ecoveritas? Publican esta noche. ¿Cuál sería el resultado final? ¿Qué le vamos a decir? Listo, la decisión interpreto de acá que es sí, nos pronunciamos ante Coveritas, lo hacemos con la prontitud que merece porque están ya por publicar, solo tenemos 30 minutos, entonces con la información que tenemos, lo que podemos decir es hechos conocidos. Y los hechos conocidos son que tenemos protocolos, que tenemos unos criterios de recaudación de fondos que hacen revisión de conflictos de interés y que de alguna manera cualquier información nueva que se está recibiendo que se va a evaluar. Y el otro tema es basarnos en nuestra posición de autonomía funcional y de aclaración de los objetivos genuinos que ha tenido la donación que se recibió de la fundación. Eso es, yo creo que hay claridad en eso. Ok. ¿Qué le vamos a decir? ¿Se recibe o Perdón. no se Consejo pendiente y entonces no es algo que podamos comunicar. Ok. Bien. ¿Qué le vamos a decir a la comunidad? Mariana, es que creo que se corta. Ok. Voy. Yo quiero ¿Qué escuchar a decías? Eri.
Me voy a cambiar de compu. Se En esta funciona. piensa Bien. En esta funciona. A ver si está mejor. Bien. ¿Qué le vamos A ver si a está decir a la mejor. comunidad? ¿Qué le vamos a decir a la comunidad? Pues, podemos ¿Me escucha? compartir ay, esta Ya, información y ya decidimos si estamos acordados, puedo pasar la información que ya está acordado. Entonces puedo pasar esto para los socios allá. ¿En 2 horas, Erika? Eh, ¿O en cuánto tiempo puede? sí, tenemos un equipo de comms increíble que puede compartir esta información. Entonces voy a tomar la información que nos, si están de acuerdo con el equipo, pasarlo para avisar la situación que va a salir, que va a ser este informe quizás que va a estar en los medios, pero que estamos tomando acciones para no aceptar los fondos. Bien. Entonces no aceptamos fondos. No, yo digo que lo aceptemos. Sí, vamos, Lo acepto. Yo estoy con David, o sea, ¿cómo se llama? aceptamos los fondos. Ok, que ahí está el mensaje. Aceptamos, no aceptamos, porque entonces estaríamos dispuestos a perder gran parte de nuestro equipo, ¿verdad, Ana J? Sí, pero a Erika eso no le preocupa. Yo creo que es que esos dos miembros del equipo no son indispensables. Esto fue un Se freestyle. quejan por todo. No, ahí creo que Yo tengo un comentario como, o sea, que como de decisión, porque a lo que están las preguntas, o sea, está hablando de qué le decimos a la comunidad. Podemos hacer una contención mediática sin tomarla, o sea, sin decirles si estamos aceptando o no los fondos. Entonces, se puede hacer una contención interna con la comunidad de decir si los tomamos, cómo los manejaríamos, cómo beneficiaría a la comunidad, bajo qué criterios, demás. Y a Ecoveritas también le podemos decir como que base siempre funciona con estos principios, todo el trabajo, todos los fondos, o sea, como reforzar eso sin tener que decir si los vamos a tomar o no. Es una decisión que a lo mejor sí estamos todavía revisando en paralelo y requiere como este análisis financiero, de equipo, de impacto, de implicación, que necesitamos un poquito más de tiempo para hacer ese control de riesgos, pero no creo que tengamos que decirle a los medios sí o no. O sea, simplemente tenemos que reforzar cuál es la misión de base y cuidar, hacer esa contención reputacional sin decidir o de comunicar la decisión. Muy bien, muchas gracias, Emi. Que por ahí hay alguien que pueda hacer ese encuentro. Ok, muy bien. Ahora sí. Entonces, lanzamos un comunicado a Ecoveritas con los principios que tiene base. Nos vinculamos con la comunidad, que de hecho Erika por ahí. Bueno, y finalmente, entonces, estaríamos dispuestos a aceptar las afectaciones que habría o no tendría. ¿Estamos de acuerdo? sí. Súper, ok. Entonces, ahora sí, cerramos caso. Conversemos. Ahora sí, cada quien ya en su rol. Construyamos juntos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Cuéntenme. ¿Qué vieron? ¿Qué observaron? ¿Qué escucharon? Yo quiero anotar algo. Nadie fue a preguntarle al otro equipo qué información tenía. Y cada quien, y de hecho los especialistas tenían información y el equipo directivo también tenía información. Pero es que se subentiende, pues, Yo ¿no? entendí Que que nos íbamos estuvimos a en lo compartir. mismo, como Sí, los dos pues, tenían el mismo escenario. No sabía que tenían ellos el mismo estaban otras escenario, personas. ya, tenían el mismo escenario, pero los especialistas tenían información diferente. Ah, es que tal vez nos falta instrucción. Yo sí lo he pensado. No sabíamos Cuando nos de eso. juntamos, yo siento que eso hicimos, pues como ya cuéntenos qué tienen ustedes, nosotros les contamos qué tenemos y ahora decidimos. Eso es pasarse la información. Pero no con otra sala, no con los especialistas. Ah, yo pensé que sí lo habíamos hecho cuando David nos contó todo lo que se había conversado y todo. Sí, o sea, como que este espacio fue ese momento, ¿cierto, Floris? O sea, como que cada grupo discutió y en ese espacio nos compartimos. Como que Exacto. eso se Eso entendió. entendí yo. Sí, pero también tenían chance porque sí comenté que podían pedir
ir a la otra sala para saber qué información tenían, ¿no? Eso sí comenté, en la otra sala pueden ir y decir, oye, quiero ir a la otra sala para ver qué información hay, porque había Pero es que información sabíamos que diferente en cada íbamos a rol. ir, ¿o no? Eventualmente íbamos a ir a la otra sala, entonces ¿para qué nos íbamos a adelantar si igual teníamos que terminar de hablar? Ok, No sé, mira, ok, interesante. Bien, Ana perdón. J. y Gladys. Te iba a decir, yo sí lo he pensado, pero un poco se acababa el tiempo y, o sea, ahí estaba la Sí. frase y nos han cortado. Entonces yo creo que es un poco claro, cuando no tienes tiempo, no piensas que, ay, a lo mejor nos falta información. Eso por un lado, y otro lado, yo no tenía claro los especialistas si eran nuestro equipo, otros especialistas, quiénes eran ellos. Pero creo que el factor tiempo es lo que hace que no pienses en hablar con los demás. Me Bien, fue muchas súper. gracias, Ana J. Gladys, No, ¿cómo te fue? ¿O qué me piensas? encantó la experiencia de trabajar con especialistas que eran súper expertos cada Ese uno día. en su área. No estaba sufriendo porque a quiénes se van, quiénes se quedan. No, 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 me gustó mucho como esa parte de los análisis. Me pareció interesante también ver al equipo de liderazgo en acción. Ujú. Y también te quería preguntar, ¿eran más los de liderazgo que los especialistas, no? Sí, sí. ¿Por alguna razón o por... O sea, fue No, planeado o porque nos faltó gente a la reunión? nos faltó gente en la reunión, entonces, pero quedaron un poquito más en directivo, pero sí, no pasa nada. Tenía curiosidad si era por alguna, o sea, si teníamos que aprender alguna lección sobre eso, pero bueno. No, muy bien, todo súper bien. Gracias, Mariana y Laura. Gracias a ti. Gracias. Ana y luego Jorge. No, yo creo que todos muy profesionales, muy impresionados que todos tenían tanta información sobre este caso en particular, parece ser como el flagship de AIDA. Y era difícil como, porque todos tenían que decir un poco su información y cómo manejarlo, ¿no? Como todos tenían algo que compartir y era como poco espacio, un poco para analizar, porque todos tuvimos aportes, entonces cómo los organizan y cómo ah, hacerlo más conversacional, yo creo que fue un desafío, porque todos como tenían lo que llevaba el espacio y no había, estuvimos un grupo, no había una moderación o una forma de como mezclar o tener una conversación por los tiempos, entonces yo creo que fue súper interesante como y saber que todos tenían un aporte que nos iba a complicar la vida también. Fue súper interesante. Pero qué Muchas bien que gracias, todos Ana. tienen tanto conocimiento de su trabajo. Muy bien, muchas gracias, Ana. Escuchamos a Jorge. Cuéntanos, Jorge, ¿qué observaste? Tú en un rol, cuéntales que eras el director de comunicación. De hecho, sí, pues yo al final creo que el objetivo que tenía se cumplió, que era el responder y saber qué responder. Ahora bien, digamos que con el tema de la información confidencial, que sí debía compartirse, yo al final admiro que sí en la plenaria se dijo absolutamente lo absolutamente necesario. Habían detallitos que digamos que en la conversación de las direcciones estaban y eran como, pues, de alguna manera muy problemáticos y muy, digamos que involucraban personas, reputaciones y muchos riesgos, pero que al final de cuentas en la conversación con especialistas, si bien estaba abordado el problema, no se hablaban de detalles innecesarios, digamos, o que pudieran perjudicar, digamos, que pudiera ser información confidencial. Entonces, creo que llegar a ese equilibrio de ubicar el problema, determinar el problema y estar todos en sintonía, pero sin decir cuestiones confidenciales, creo que es posible. Y lo otro también es que en esta plenaria me gustó que las direcciones de verdad, digamos que se vieron como un bloque que escuchaba a los distintos especialistas, porque cada especialista habla desde su área, desde su perspectiva, y entonces se les dio como una ronda para poder explicar todo y entonces, las direcciones prácticamente
lo que hacían eran validaban o descartaban algunos elementos en función de temas un poco más estructurales, que al final de cuentas Liliana hizo el papel de transmitir la disposición de las direcciones, obviamente tomando estas consideraciones de los especialistas. Me gustó ese como ese ejercicio. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Angie, habías alzado tu manita. Sí, pero básicamente lo que decía Jorge y bueno, yo era la dirección del programa de clima y desde la dirección del programa de clima se debía insistir mucho por el riesgo reputacional al aceptar o no la donación y si se perdía esa credibilidad justo de la misión de base, esa credibilidad pública. Y era algo que se insistió de la dirección. Y solo por tiempo reconocer el rol de la dirección ejecutiva, que era Lili, la dirección ejecutiva de base, que al final nos organizó, hizo un resumen ejecutivo, nos dio varios puntos, como que ayudó un poco a guiar la conversación y el escenario, así que nos fue muy bien de dirección ejecutiva. Muchas gracias, Angie. Justo lo quería comentar. Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes con el peso de la dirección ejecutiva? Ay, es muy difícil. Em, Como varios, claro, saltaban como muchos temas y muchas emociones. O sea, creo que Erika, la directora de programas, lo hizo súper bien, como mostrando la emocionalidad que está también detrás de las decisiones. Creo que ahí era como varias cosas, o sea, como que a mí me encantó el espacio en el que sí, en el que toda coordinación estaba como compartiendo información y siempre complejizando la situación, pero en un tono o sea, como de contribución, de este es el problema, a este problema tiene diferentes capas y cómo lo solucionamos entre todos. Eh, Creo que fue muy valioso como para encontrar una ruta, volver a los valores. Y como, Ujú. o sea, como reiterar que tenemos valores, que somos una organización que se toma muy, de manera muy responsable la forma en la que admite fondos o no, las líneas rojas que traza, y eso nos pareció como que me pareció súper importante. Y como dividir en capas de problemas, todo el gran problema. O sea, como el primer gran problema era como la noticia que iba a salir en 2 horas. El segundo gran problema era cómo responder a la comunidad y cómo controlar daños ahí. Y el tercero también cómo manejarlo con el equipo. Entonces, como que tal vez dividir problemas también es eh, como un aprendizaje de este ejercicio. Em, y ya, fue difícil, muy difícil. De hecho, todavía estoy con nervios. Muchas gracias, Lili. Reconocemos también lo que hiciste, sobre todo porque Lili dijo, yo asumo la responsabilidad, ¿no? Y en ese asumir la responsabilidad fue muy valioso lo que hiciste. Gracias, Lili, por compartir y por estas emociones que estuviste. Bueno, ya estamos llegando al tiempo del cierre. La próxima sesión es una sesión más corta. Vamos a ver las disfuncionalidades del equipo. Les voy a mandar de todas maneras de manera integral sus reportes para que podamos trabajarlo en la última sesión. Y esto que aprendimos y esta experiencia que hicimos, ¿cómo se va a construir en acuerdos de equipo? ¿Cómo van a ser esos acuerdos de comunicación para que nosotros como equipo podamos trabajar? En efecto, el caso está diseñado así. El caso está diseñado para que unos tengan información clave, para que otros no lo tengan, para que de repente la pueda compartir o no la pueda compartir, porque hay una presión de tiempo. Esa es la idea, que hubiera como varios impases que nos llevaran a tomar una decisión bajo presión. Pero excelente equipo porque además se escucharon y la verdad la escucha fue bastante buena. El tiempo era un factor precisamente para el caso porque hablamos de cómo trabajamos bajo presión, ¿va? Y nos preocupamos por los intereses y, como decías, de los valores, en este caso de la organización. Para cerrar, en una palabra, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Vayan pensando en cómo vamos a diseñar estos acuerdos para la próxima sesión que definan el estilo de comunicación como equipo. ¿Cómo se van? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Estresada todavía. De Una dirección. respiración. Invita a tu gatito para que te apapache. Yo bien que Lili toma las decisiones. Feliz.
Sí, Lili fue clave. Muy bien, muy bien. ¿Los demás cómo están? Gracias, Mariana y Laura. No, gracias a ti, Angie. ¿Cómo se sienten? En una emoción. Bien, más o menos. David, Complicada. eso. Sí. Muy bien. ¿Todos los demás bien? ¿Contentos? ¿Tranquilos? Gracias, muy divertido, muy divertido. Sí, muy bien. Muy bien. Súper todo. Estuvo Excelente. genial. Pues Pues muchísimas nada, gracias. muchísimas gracias, chicas. Nos vemos la próxima Gracias. sesión. Chao, Bye. Luego chao. Gracias. nos vemos